buenas noches con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos nuevamente en este espacio académico. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante como es el manejo integrado en el control fitosanitario de la mosca de la fruta. Vamos a empezar esta pequeña presentación definiendo a la mosca de la fruta o haciendo un pequeño una pequeña definición respecto a lo que significa. Las moscas de las frutas pertenecen a la orden Diptera, es decir, tienen un solo par de ala, y la familia Dipteridae, que incluyen algunas de las plagas más destructivas en el mundo, siendo las principales las pertenecientes a estos géneros Anastrepa, Bacterocera, la Ceratitis, la Rheoletis, la Toxotripana, etcétera. Las especies de Anastrepa representan las moscas más importantes en América tropical, tanto por la diversidad de especies como por su compleja ecología, comportamiento, estatus como plaga agrícola, etcétera. Por estas razones tienen importancia económica considerable. Este género constituye el grupo más diverso de todos los tetríferos nativos de América, con más de 185 especies descritas a la fecha. Inclusive, a la fecha se ha contabilizado más de 200 especies. Tiene una distribución exclusivamente neotropical, ocupando las regiones tropicales y subtropicales a lo largo de todo el continente americano, ¿no? Este género Ceratitis, o conocido como la mosca de la Mediterránea, es de origen subsahariano que se ha extendido por diversas zonas agrícolas en el ámbito mundial, afectando numerosos cultivos, entre los que se destacan, pues, por su importancia económica, los cítricos y los frutales de hueso. Entonces, ¿qué es la mosca de la fruta? Es un insecto muy dinámico, con poder extraordinario de adaptación al ambiente. Es una de las plagas claves en fruticultura. Es muy polífera, pudiendo dañar chirimoyas, duraznos, albaricoques, plátanos, higos, manzanas, peras, cítricos, etcétera, etcétera. Tienen la capacidad de multiplicarse rápidamente y se adaptan a climas fríos, templados, semitropicales, tropicales y desérticos, ¿no? Hoy en día también estos insectos plagas han ido avanzando, y ya no solamente pues vamos a encontrar en la zona costa, sino casi en todo el territorio nacional. Vamos a hacer algunas generalidades. Por ejemplo, cuando llega al Perú este insecto plaga, ¿no? La primera mosca de la fruta se destacó en cítricos en 1956 en el departamento de Huánuco. Hasta el año 1956 no existía en el Perú, diseminándose en todos los valles o hortifrutícolas del país, afectando la calidad de la fruta. Es casi seguro que la plaga haya ingresado por el Brasil en frutos silvestres, pues existen en casi todos los países tropicales y subtropicales. Los principales géneros de esta mosca de la fruta del cual hemos hablado se han distribuido se han distribuido a lo largo y ancho del Perú en frutales, y los principales géneros son esas y las que hemos descrito. Y al día de hoy, esta especie de mosca de la fruta, los más dañinos son cuatro de las que hemos señalado, ¿no? Sobre todo la ceratitis, conocido como el mosque de la Mediterránea. Como ustedes pueden ver, tienen una pequeña diferencia entre entre estos géneros, y
insectos plagas conocidos como por ejemplo la Ceratitis capitata. Es un díptero de tamaño menor a la mosca común con tres franjas amarillas en las alas con una disposición muy característica y con un abdomen también a franjas transversales amarillas y grises que la hacen fácil de identificar. Mientras que la anastrepa es de tamaño pequeño o mediano, color marrón amarillento, con tórax, con escutelo color amarillo brillante, alas con bandas amarillo naranja, marrón, bandas costal y en forma de S, ¿no? Vamos a tener también, vamos a ver dentro de estos principales géneros, aquí una pequeña comparación. Como pueden ver, conforme lo hemos descrito, acá la Ceratitis capitata y acá la anastrepa. Las hembras perforan la fruta para depositar sus huevos. En corto tiempo posterior a la picadura se produce la descomposición del fruto, haciendo fácil su identificación, sobre todo por la presencia de las larvas, ¿no? O sea, de los gusanos. Su presencia en nuestro país constituye pues una amenaza principalmente para los exportadores de fruta. El ingreso de nuestros productos al mercado mundial se hace muy difícil debido a las medidas de control sanitario al declararse un conjunto de frutas infestadas con la mosca de la fruta. Incluso hay países que cierran pues sus fronteras ante la aparición de esta plaga. Como pueden ver allí, hay una diferencia entre la mosca casera y la mosca de la fruta. Por ejemplo, vemos allí que la mosca casera tiene un ángulo cerrado en las alas, mientras que la mosca de la fruta tiene un ángulo más abierto en las alas. Las alas son transparentes de la mosca casera y las alas de la mosca de la fruta son con bandas de color café amarillento. Los ojos verdes o amarillento en tornasol también es una característica de la mosca de la fruta, mientras que la mosca casera pues son con ojos de color negro y las hembras sin ovopositor, mientras que en la mosca de la fruta las hembras vienen con ovopositor, ¿no? Entonces hay no, una pequeña y gran marcada diferencia entre entre estas dos moscas, ¿no? Ahora, las moscas hembras copulan con los machos con una sola vez en toda su vida, pues es un dato importante. Estas moscas de la fruta pues tienen sus rangos de hospedantes y estas son las frutas donde estas moscas pues se hospedan, ¿no? O sea, viven y de allí rápidamente se diseminan pues a otras frutas, ¿no? Tales así que han afectado ya a muchas otras frutas. Antes, pues, solamente estaba en los cítricos, estaba en el mango. Hoy en día ya afectan a la mayoría de los cultivos frutales, hortofrutales, etcétera. El problema que nos va a generar esta mosca de la fruta son pérdidas económicas, por eso son considerados de importancia económica. Son las restricciones a exportaciones, no nos permiten exportar los productos, la diseminación de la producción por la diseminación rápida, se genera pues una disminución de producción frutícola, se genera una contaminación del aire, suelo y el agua, ¿no? Cuando se hacen los tratamientos, se generan las intoxicaciones y sobre todo se dan los sobrecostos en la producción
de frutales, ya que su control fitosanitario pues no es fácil, demanda de gran economía. El ciclo biológico de la mosca de la fruta es la siguiente, ¿no? Eh, su ovoposición, su ovoposición dura entre pues 2 a 7 días y su periodo larval entre 6 a 11 días y el periodo pupal de 9 a 15 días y de allí viene el estado de adulto, el apareamiento y nuevamente se genera este círculo vicioso con la ovoposición. Los daños que generan esta especie de mosca de la fruta, bueno, tienen daños directos como también daños indirectos. Las especies de la mosca de la fruta de importancia económica en el Perú son, estos son las especies los géneros más dañinos, como es la mosca del Mediterráneo, el Ceratitis, la mosca sudamericana, la Nastrepa, la mosca de la Guayapa, la Nastrepa estiata, la mosca del Pacay, la Nastrepa distinta, la mosca de los Zapoteáceas, la Nastrepa serpentina y la mosca del ciruelo, la mosca de las cucurbitáceas, ¿no? Son las especies de la Nastrepa grandis. Entonces, estas moscas generan daños directos mediante la ovoposición de las hembras al depositar sus huevecillos en los frutos, al fruto ocasionado por las larvas al alimentarse de la pulpa con la caída de frutos infestados, entrada de patógenos a través de estos frutos infestados. Entonces, estas especies de moscas de la fruta de importancia económica no generan daños irreparables y que generan en el agricultor pérdidas económicas inmensas. Vamos a ver también un poco del sistema de vigilancia y la forma de controlarlo es a través de monitoreo con trampeos. El trampeo es la actividad más importante para un buen programa de manejo integrado, ya que permite conocer la fluctuación de la plaga, abundancia en tiempo y espacio y distribución de la plaga en campo. Esta información es importante ya que nos permite planear con oportunidad las actividades de control. El trampeo pues va a determinar el momento oportuno para aplicar las medidas de control. La detección de adultos se realiza mediante el uso de trampas que estarán distribuidas en los centros urbanos y en las zonas rurales del área de trabajo, como pueden ver ustedes en la lámina. El monitoreo de las trampas, hay varios tipos de trampas. Uno son las más conocidas, las más utilizadas, son las trampas Jackson, que es una estructura de cartón de color blanco denominada delta o prisma por su forma en la base interna y se coloca la laminilla de color blanco o amarillo untada de pegamento y en la parte superior interna el atrayente sexual en un accesorio para este fin, que es una canastilla o una portamecha. Se capturan principalmente moscas de la fruta de la especie Ceratitis capitata, o sea, los machos, debido a que utiliza un atrayente de tipo sexual. Como pueden ver acá en las imágenes, ¿no? Son las trampas Jackson, las trampas caseras. Y la trampa multilure es un recipiente de material plástico donde la tapa y la base se pueden separar y la base es de color amarillo, representan una invaginación que permite el ingreso de los especímenes para atraparlos en su interior y dificulta la salida de los mismos. La parte superior es
transparente y presenta una canastilla donde se puede colocar el atrayente sexual. Capturan especies diversas de moscas de la fruta del género Anastrepa y otros géneros. Las capturas están condicionadas mayormente a las atrayentes usadas. Estas trampas, dependiendo de la especie objetivo, puede utilizarse con atrayentes de naturaleza alimenticia como las proteínas hidrolizadas, ¿no? Que son productos de elevado contenido proteico no tóxico para las aves y abejas con sustratos sintéticos y sexuales. Entonces, estas son las trampas más utilizadas en el control integrado de la mosca de la fruta. Ahora bien, vamos a ver la interpretación de las capturas. Dice, una vez identificadas y cuantificadas las moscas de la fruta que fueron capturados en dichas trampas, o sea, por número y especie, se realiza la siguiente operación, ¿no? Matemáticamente, dividir el número de moscas capturadas por especie entre el resultado que se obtenga de multiplicar el número de trampas revisadas por el número de días de exposición de la trampa. El resultado que se obtiene de la división matemática se llama pues mosca por trampa por día, ¿no? Entonces, teniendo ese dato, el número de moscas que fueron capturadas en una trampa en un día, la fórmula es la siguiente, ¿no? Número de moscas capturadas entre el número de trampas revisadas por días de exposición de las trampas en el huerto. Entonces, el, el número de moscas que fueron capturadas en las trampas permite conocer la población, es decir, la cantidad de moscas por especies presentes en el huerto y a su vez la disminución en la población por el impacto de los métodos de control aplicados. Entonces, los números de moscas, por ejemplo, vamos a tener acá en la operación igual a 10 moscas, número de trampas revisadas son 25 y las días de exposición son igual a 7, por ejemplo. Entonces, vamos a tener 10 entre 25 por 7, ¿no? Entonces, estamos hablando de 10 entre 175, que nos va a ser igual a 0,006, ¿no? Entonces, esta interpretación del muestreo de trampas y de frutas nos va a dar una cifra y nos va a describir un panorama real bajo qué cantidad, de qué magnitud de mosca de la fruta se encuentra en nuestro huerto, en nuestro fundo. El muestreo de frutos es el método también usado para buscar larvas de moscas de la fruta. O sea, ¿con qué objetivos? Uno, con el objetivo de determinar la abundancia de la plaga en el huerto y otro, de cuantificar el daño directo causado por las moscas de la fruta. Ahora, si se realizan muestreos de fruta al iniciar el periodo de fructificación e intensificarlo después de haber encontrado moscas de la fruta en las trampas. Y esto es una actividad muy importante. El muestreo de frutos va a corroborar la presencia o la ausencia de moscas en las trampas, por lo que sirve para confirmar la decisión de continuar o de detener la aplicación de las medidas de control. Ahora, las infestaciones y el nivel del daño causado por las moscas de la fruta se determinan a través del muestreo, o sea, según los siguientes parámetros. El número de larvas por kilogramo de fruta, que es de igual manera el porcentaje de frutos infestados y el número de larvas por fruto, y se detecta pues la presencia de estados inmaduros, o sea, huevos, larvas, etc. Ahora vamos a ver las recomendaciones, ¿no? En los campos frutícolas debemos tener en cuenta, primero, instalar la red de detección, que es la red de vigilancia. Debemos evitar el ingreso de frutos provenientes de otros lugares, o sea, puestos en cuarentena, mantener la higiene del campo, tener el registro por predio de todos los frutos hospedantes, el uso de cebos que sean ligeramente tóxicos al ambiente y otros animales con efecto mínimo a predadores, parasitoides y abejas, ¿no? Porque estaríamos atentando
contra nuestros aliados naturales en el control de estas plagas. Ahora, el manejo integrado de la mosca de la fruta, ya nosotros conocemos diversos métodos de control y los que conocemos son el control mecánico, cultural, el control endológico, el control autocida, el control biológico, el control legal, el control químico, a la que todos fácilmente recurrimos, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar el control integrado de estas plagas utilizando cada uno de estos controles específicos, mientras que el proceso de vigilancia, que consiste pues en el trampeo de moscas de la fruta, en las redes de vigilancia o el muestreo de frutas, del que ya hemos hablado, y vamos a desarrollar también un proceso de comunicación que consiste en la capacitación y sensibilización de los agentes externos en temas de moscas de la fruta, ¿no? Entonces, vamos a convocar a aliados estratégicos eh, para evaluar y para hacer un control integrado de esta mosca de la fruta. Entonces, con la participación de los actores locales, se puede llevar a cabo este proceso para erradicar la mosca de la fruta. Ahora, el control cultural mecánico, sabemos que consiste en actividades muy sencillas que el productor debe realizar en sus huertos, tales como la recolección, destrucción de la fruta, el barbecho, el rastreo, las podas sanitarias, ¿no? Debe realizarse con oportunidad estas actividades, ya que puede reducir hasta un 60% o más la presencia de esta plaga en los huertos. Y, y lo más importante es la efectividad del control aumenta cuando la destrucción de frutas se realiza en las variedades más susceptibles al ataque de la plaga y en forma sistemática. Para lograr un mejor saneamiento de los huertos, se deberá realizar la recolección y destrucción de los frutos que presenten las siguientes características. Primero, los caídos antes y durante la cosecha. Segundo, los que fueron desechados por mala calidad durante el corte y empaque. Tercero, los que permanecen en el árbol una vez finalizada la cosecha comercial. Cuarto, perdón, los presentes en árboles hospederos alternantes de moscas de fruta que se encuentran en la periferia de los huertos. Entonces, estas actividades nos van a permitir controlar de manera mecánica a la mosca de la fruta. El control mecánico, como ustedes pueden ver, ¿no? Va a consistir en estas actividades que podemos practicarlo oportunamente. El control etológico va a consistir en colocar trampas caseras cada 5 árboles con atrayentes luminal o bórax, perdón. Por cada trampa se usa, pues, ¿no? 10 centímetros cúbicos de buminal, que consiste en una cuchara sopera, o 5 gramos de bórax, medida que es de media cucharada sopera, agregar 200 centímetros cúbicos de agua, o sea, un vaso de agua, mover bien la solución y llenar pues a la trampa para luego colgarla en un árbol frutal. Cambiar la solución atrayente cada 7 días, ¿no? Entonces, esta actividad consiste en un control etológico. El control etológico también conlleva a poner tableros amarillos y se usan atrayentes sexuales para capturar de adultos machos de Ceratitis capitata, y el tablero se unta pues con pegamento para insectos y se puede colocar cada 50 metros.
El control biológico, el control biológico está diseñado para ser aplicado ah, a través del cebo biológico en ultra bajo volumen, en dosis de 4 litros de mezcla por hectárea. Es necesario aplicar gotas considerablemente grandes de 4 a 6 milímetros de diámetro con objetivos de optimizar el periodo de acción del producto en el campo. En las aplicaciones terrestres, debemos dirigir el producto de manera que se logre cubrir las áreas externas de las copas de los árboles frutales de producción. En árboles más grandes, se debe apuntar a la parte media o baja de la copa, ya que se procura proveer a las moscas de estaciones para alimentarse, que ellas descubrirán, ya que las moscas de las frutas pueden detectar el cebo a varios metros de distancia. 1 metro cuadrado de aplicación por árbol es suficiente. El producto es resistente al lavado por lluvia, pero perderá algo de su efectividad si resulta expuesto a lluvias fuertes o a un riego por aspersión muy prolongado. Por lo tanto, deben considerarse estos factores antes de efectuar estas aplicaciones. Y acá hay varios productos, ¿no? Como la Jefe 120, que posee el ingrediente activo que es producido naturalmente a partir de la bacteria de la Saccharomyces del orden Actinoceptales, que han demostrado un excelente control de muchas especies de insectos que atacan a los cultivos. Es ideal para el manejo integrado de estas plagas, ya que es altamente selectivo a insectos benéficos, especialmente diseñados para el control de la mosca de la fruta y formulado para ser diluido directamente en el agua y no necesita pues de atrayentes certificados para la agricultura orgánica. Ahora, el control químico consiste en iniciar aplicaciones cuando se detecten moscas de la fruta con intervalos entre aplicaciones de 7 a 10 días, aplicar desde el inicio de cambio de color de los frutos a maduración y cuando el índice de la mosca por trampa y por día exceda los límites indicados por el SENASA, ¿no? Entonces, en mango, mandarina, páprica y vid, la mosca de la fruta Ceratitis capitata, ¿no? Por ejemplo, se ha considerado de 1,6 por 1 hectárea en 2,4 litros de agua. Entonces, este es el control químico a la cual nos acostumbramos fácilmente. Métodos de aplicación de estos cebos, mira, la periodicidad entre cada aplicación es de 7 a 10 días. El método de aplicación del cebo selectivo es por medio de manchas circulares dirigidas al follaje de los árboles, de la parte media a la parte alta de la copa, pero esta actividad se utilizan aspersoras manuales o motorizadas. En huertos comerciales donde los árboles se encuentran en surcos, la aplicación de la mezcla se lleva a cabo en hileras alternas, es decir, una hilera sí, otra no, otra sí, otra no. Ahora, el control legal se basa en el cumplimiento de las disposiciones de carácter obligatorio para el público en general, productores, transportistas, comerciantes, empacadores, establecidos en las leyes y normas oficiales que son emitidas por el ente encargado de la sanidad agraria. Estas disposiciones ya sabemos que tienen por objeto establecer medidas para controlar, suprimir, confinar o erradicar una plaga en determinada región del país, además para proteger zonas libres y de baja prevalencia de moscas de la fruta que se hayan conocido. Entonces, estos son los controles que debemos tener en cuenta en el manejo integrado de la mosca de la fruta. Estas, en moscas de la fruta también va a influir mucho la baja temperatura, la baja humedad ambiental, los periodos de lluvia, la escasez de alimento, sustrato, de ovoposición,
etcétera. Entonces, en el control natural vamos a encontrar los factores abióticos, como son la temperatura, luz, precipitación, y vamos a ver también factores bióticos, que son también los enemigos naturales de estos insectos plagas, ¿no? Entonces, los hospederos de la que hemos estado hablando mm, tienen mucho que ver en el tema de la guayaba, en el níspero, en la chirimoya, en la cereza, en la mandarina, en el mango, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver un pequeño video respecto al control de esta plaga, cómo ha venido avanzando, y en un próximo curso vamos a hablar un poquito más a detalle de estos insectos plagas, como es el mosca de la fruta, ¿no? Y en sus especies más dañinas, como es la ceratitis y la anastrepa, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharme hasta aquí, y esta ha sido, a modo de introducción, eh, un pequeño espacio, y les voy a dejar con un video sencillo. Muchas gracias.
La mosca del Mediterráneo representa un grave problema para la agricultura y la economía, ya que su hábito de depositar sus huevecillos dentro de la fruta provoca grandes pérdidas en las cosechas de las zonas infestadas. Por otro lado, si una fruta infestada llega a una región libre de mosca del Mediterráneo, se convierte en una bomba biológica de gran magnitud. Por eso, esta pequeña mosca del Mediterráneo es una verdadera amenaza para todo el mundo. Misión: controlar y erradicar la mosca del Mediterráneo del territorio guatemalteco. Objetivos: propiciar la diversificación agrícola, aumentar los ingresos de divisas por concepto de exportaciones de frutas, generar fuentes de empleo. Plan: control integrado de la plaga. Estrategias: 1. Monitoreo constante para identificar focos de infestación de la plaga. 2. Aplicar un insecticida específico para moscas de las frutas, amigable con el ambiente y sin riesgos para insectos benéficos, mamíferos y humanos. 3. Control cultural. Recolección y destrucción de fruta infestada. Cosecha temprana de la fruta. Uso de variedades resistentes. 4. Liberación de mosca del Mediterráneo estéril para impedir su poder reproductivo. 5. Control legal. Instalación de puestos cuarentenarios para regular el movimiento de fruta y evitar la propagación de la plaga hacia áreas libres. Estrategia 1. Monitoreo constante para identificar focos de infestación de la plaga. Mediante la instalación de diferentes tipos de trampas, se determina la presencia o ausencia de la plaga en el campo. Diariamente se desarrolla una intensa labor de monitoreo de la plaga a través de la instalación en campo de trampas, las cuales son recolectadas y revisadas por técnicos expertos, quienes realizan conteos exactos de moscas del Mediterráneo, tanto estériles como silvestres. De esta forma se pueden focalizar los esfuerzos en las áreas afectadas y llevar un registro detallado de adelantos en la guerra contra las moscas. Estrategia 2. Aplicar un insecticida específico para moscas de las frutas, amigable con el ambiente y sin riesgos para insectos benéficos, mamíferos y humanos. Durante varias décadas, científicos de USDA, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, e ingenieros de Dow AgroSciences han estudiado el comportamiento y la biología de esta temible mosca. Este arduo trabajo llevó al descubrimiento de un nuevo ingrediente activo llamado espinosad, de origen natural, el cual es producido por una bacteria llamada Saccharopolyspora spinosa. Este avance científico es tan importante que en el año 1999, Dow AgroSciences ganó el premio Green Chemistry Challenge Award, otorgado por el vicepresidente de los Estados Unidos y EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. A partir de espinosad, que es extraído de la bacteria, se desarrolló el producto Success 0.02 CB, que es un sebo concentrado muy efectivo para el control de moscas de la fruta. La presencia de componentes como el acetato de amonio lo hace atractivo a moscas de la fruta y no a otros insectos benéficos para el agricultor, como las abejas y parasitoides. Success 0.02 CB ha demostrado ser muy exitoso, ya que combina los beneficios de una insecticida natural con la eficacia de los insecticidas sintéticos.
La aspersión en campo es de ultra bajo volumen con el sistema de gota gruesa, ya que por cada metro cuadrado de superficie tratada se aplican de 60 a 80 gotas de Success 0.02 CB. Esto permite que cada gota sea una estación cebo para las moscas, evitando así el contacto con insectos benéficos. Con otros insecticidas, las aplicaciones son totales, hasta 200.000 gotas por metro cuadrado. Desde el año 2000, el programa Moscamed en Guatemala se complementa con la aplicación de Success 0.02 CB por aire y por tierra. Para lograr el objetivo, el programa ha implementado un sofisticado sistema de aspersiones aéreas utilizándose diferentes tipos de aeronaves ideales para las situaciones topográficas de Guatemala. La acción aérea se combina con aplicaciones terrestres, ideales en tiempos de lluvia y hospederos dispersos. Gracias a la tecnología DGPS, Sistema de Posicionamiento Global Diferencial, se lleva un registro exacto y constante de las aplicaciones aéreas, las cuales se comprueban desde tierra para verificar y rectificar variables como tamaño de gota, número de gotas por metro cuadrado, deriva de la cortina de aspersión, condiciones climáticas, precisión de las líneas de aplicación, altura, velocidad, etc. Otro aspecto importante es el monitoreo ambiental, el cual reúne información de la concentración de producto que pueda existir en el agua y vegetación. Los resultados muestran datos que están 100 veces por debajo que los definidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA. Un verdadero éxito para el medio ambiente. Adicionalmente, Dow AgroSciences promueve y aplica en la operación del programa Moscamed el sistema de triple lavado del envase en pistas de aviones y helicópteros y la destrucción de los mismos para ser utilizados como combustible en calderas de la industria cementera local, logrando así cerrar el círculo de seguridad ambiental. Estrategia 3. Control cultural. A través de la recolección y destrucción de fruta infestada, cosecha temprana de la fruta y el uso de variedades resistentes, se logra bajar considerablemente la presencia de la mosca del Mediterráneo. Estrategia 4. Liberación de mosca del Mediterráneo estéril para impedir su poder reproductivo. Estamos en el laboratorio de producción de mosca estéril en la Laguna del Pino, a pocos kilómetros de la ciudad de Guatemala, el más grande y avanzado tecnológicamente, lo cual lo hace único en su género. Aquí se producen más de 1.000 millones de pupas estériles semanales. El principio de la técnica de la mosca estéril se basa en impedir por completo el poder reproductivo de la especie, liberando en el campo machos estériles aptos para competir con machos fértiles en una proporción de 125 machos estériles por cada macho fértil encontrado en los monitoreos. De esta forma, se aumentan las probabilidades de que el macho estéril copule con la hembra de la mosca del Mediterráneo, que normalmente copula una vez en su vida y que produce un promedio de 800 huevecillos. Usted se pregunta cómo se hace para obtener estos millones de moscas totalmente estériles. Pues bien, el proceso se inicia aquí, en una colonia de reproductores, como es natural.
Las moscas destinadas a la colonia de reproductores son de la mejor calidad genética, ya que de ellas depende la competitividad de sus descendientes en el campo. Y allí comienza el proceso, seleccionando las pupas que luego serán las moscas progenitoras de huevecillos para el proceso de producción y esterilización por irradiación. En este laboratorio se mezcla ciencia, alta tecnología e ingenio. De las colonias de reproducción se obtienen millones de huevecillos diariamente y seguramente su siguiente pregunta es, ¿cómo hacer para cosechar estos pequeñísimos huevecillos? Aquí está la respuesta. La hembra oviposita en este tejido y los huevecillos caen al agua. Cada mililitro contiene aproximadamente 23.000 unidades. Los huevecillos se maduran por 24 horas, oxigenándolos continuamente. Luego se realiza la selección sexual para dejar solo a los machos a través de un tratamiento térmico a 34 grados centígrados. A este proceso se le llama TSL, Thermal Sensitive Lethal. Luego se siembran los huevecillos en charolas con alimento especialmente formulado para que cuando las larvas nazcan se nutran. Las charolas se dejan en cuartos climatizados para proporcionar las condiciones de temperatura y humedad necesarios para propiciar que alcancen su desarrollo larval en condiciones ideales. Al completar su desarrollo, estas larvas están listas para un buen salto hacia otra etapa en su vida. Es el momento de empupar. En su hábitat natural, la larva saldría de la fruta y se enterraría buscando un ambiente más oscuro y fresco. Cuando la larva da el salto, es el momento de cambiarla de ambiente y esperar que se convierta en pupa. Este proceso tarda hasta 24 horas. En la cepa TSL, se puede distinguir a los machos por su color café, y como se puede observar, todos son machos. Las pupas hembras de esta cepa son blancas. Ya convertidas en pupas, las futuras moscas están casi listas para su proceso de esterilización. Antes se pintan con un colorante, esto servirá para reconocerlas en el campo. Posteriormente se envasan en estas bolsas que tienen un sensor de irradiación. Es imposible que una pupa salga del laboratorio sin ser esterilizada, dado el nivel de riesgo que esto representaría en el programa de erradicación. Las pupas se irradian con cesio-137 o cobalto 60 en irradiadores autoblindados con una dosis exacta para solamente afectar su sistema reproductor y no sus capacidades de vuelo y cópula. Allí se da la esterilización. Al sacar la bolsa del irradiador, el sensor ha cambiado de color. Esta es la señal de haber sido sometida a un proceso de esterilización exitoso. El proceso continúa con el empaque de la pupa para el envío a otros laboratorios de recepción y liberación ubicados estratégicamente. Nos hemos trasladado al laboratorio en Retaluleo, Guatemala, para presenciar el proceso de emergencia de mosca. Y eso ocurre en estas cajas acondicionadas con alimento para asegurar que solo se alimentarán y seleccionarán las que sean capaces de volar.
las moscas han alcanzado su madurez sexual, se colocan en un cuarto frío a 3 grados centígrados para que entren en una fase de letargo. Y luego se colocan en los equipos de liberación para ser trasladadas a los aviones. Las moscas despiertan debido al shock térmico causado por el cambio de temperatura para iniciar su labor autosiva. Diariamente se liberan un promedio de 120 millones de moscas estériles en Guatemala y, paradójicamente, se unirán a la Fuerza Aérea de Aspersión que combate a la temible mosca del Mediterráneo. Estrategia 5. Control legal. Instalación de puestos cuarentenarios para regular el movimiento de fruta y evitar la propagación de la plaga hacia áreas libres. En las carreteras que conducen hacia lugares libres de mosca, como el departamento del Petén, técnicos expertos del programa Moscamed realizan una minuciosa inspección en todos los vehículos para detectar el transporte de frutas. El café en cereza, peras, guayabas y caimitos son decomisados y destruidos, ya que son las favoritas para la reproducción de la mosca del Mediterráneo, mientras que los mangos, naranjas, mandarinas, melocotones, manzanas y otros son fumigados en cámaras herméticas con un tratamiento que dura 2 horas. Otros productos como el tomate, bananos, sandías, melones, limones y otros similares pueden transportarse libremente. El futuro. Con control integrado de la plaga de la mosca del Mediterráneo, se vislumbra un futuro muy promisorio para la fruticultura guatemalteca. Se aumentará el ingreso de divisas por exportaciones. Pensemos que en el año de 1999 se generaron 112.5 millones de dólares con solo 15.000 hectáreas cultivadas con frutales, lo que representa un promedio de 7.5 millones de dólares por cada 1.000 hectáreas. Por otro lado, el cultivo del café rinde solo 1.96 millones de dólares por 1.000 hectáreas. El futuro sin la mosca del Mediterráneo es muy rico. Sin la presencia de la mosca del Mediterráneo, será muy atractivo dedicar más tierra a la producción de frutas, logrando así diversificar la producción agrícola para producir y exportar más. De esta manera se mejorará también el nivel de vida de trabajadores y empresarios. Sin la mosca del Mediterráneo, la productividad y rentabilidad de la tierra será mayor. Asimismo, se generarán miles de nuevas plazas en el campo de la agroindustria a través de la creación de plantas procesadoras para industrialización de la producción. Se mejorará la oferta de fruta para el mercado nacional y seremos más competitivos en el mercado internacional para que todos disfrutemos de los excelentes frutos de nuestra tierra. El programa Moscamed y Dow AgroSciences están generando mejores frutos cada vez.